y este elemento llega a su final de carrera de alguna depresión, debe generar una señal para que se produzca el avance de B. Pero usted dice lo siguiente: el avance de B se logra si, solo si, activando el fin de carrera de 0. Es decir, cuando sale A, al final de su carrera, de acuerdo al diagrama de estado-fase, se va a encontrar con B0. ¿Ya? Entonces, mire, B0 de alguna manera va a entregar esta señal y esta va a permitir el avance de B. ¿Ya? Cuando sale B y llega al final de su carrera, ¿qué debe hacer? Debe generar una señal, ¿cierto?, de tal forma que retorne en A. Si usted dice A, pero el retorno de A se genera a través del fin de carrera A1. Ahí está, el fin de carrera A1. Se activó el fin de carrera A1, a través de ese fin de carrera, ¿cierto?, se genera el retorno, y sigue el retorno de A, que viene siendo la tercera fase. Usted dice lo siguiente: cuando vuelve A y llega a su final de carrera, también este elemento genera un pulso de presión, y ese pulso de presión permite que B retorne. Pero usted dice lo siguiente: ahora el retorno de B se logra a través del fin de carrera de 1. ¿Ya? Y con eso mire la última fase, ahí está la última fase. Pero si queremos que esto sea automático, cuando retorne el B, ¿qué debería ocurrir nuevamente? Ah, la salida B de A. Entonces usted dice: cuando retorne el B, al final de su carrera, debería activar a quién? Nuevamente la salida B de A, pero a través de quién? De A a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿alguna duda, consulta con eso? ¿Duda, consulta? ¿Ah? Esta secuencia de trabajo, esa distribución es única. Esa distribución es la que va a permitir mover los actuadores de esta forma. Y ahora esto tenemos que llevarlo ahí al plano neumático. Tenemos que, ¿cómo se llama? Generar los movimientos. Y mire, pasa lo siguiente aquí. Pasa lo siguiente. Aquí viene una parte mecánica también. Las válvulas de potencia aquí, las válvulas de potencia, ya sea para los sistemas neumáticos y hidráulicos, siempre están habilitados en forma directa desde la fuente. Es decir, cuando yo hablo de fuente, quiere decir que viene directa de la línea de presiones. ¿Ya? Es decir, esto es una línea que viene desde la unidad de generación. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? Mire, esta válvula, o para la válvula 5.2, eso corresponde a la línea de presión, esa es línea de retorno RT, y a partir de ella, ¿cierto?, del extremo de la válvula, se generan dos líneas de trabajo. Entonces, mire, esta línea de trabajo se supone que es de esta forma. Ahora, cuidado, que aquí esta parte no es tan mecánica, porque la conexión aquí, o la posición que se define de la válvula, está determinada por el primer movimiento del actuador. Mire, el primer movimiento de A es de avance, por lo tanto, cuando el sistema está en reposo o quiera en reposo, se supone que el vástago tiene que quedar adentro, porque el primer movimiento que es de avance, por lo tanto, cuando esto queda en reposo, la válvula va a quedar ahí en esa posición, y de esta forma va a generar una carga sobre el actuador que permite, ¿cierto?, siempre mantenerlo ahí en esa posición. Por lo tanto, cuando yo le dé la partida, de alguna manera esto se va a mover y va a generar el primer movimiento de avance. Por ejemplo, si aquí el primer movimiento fuera A menos, usted dice: si es A menos, quiere decir que cuando el sistema está en reposo, debería quedar afuera, porque la primera carrera va a ser de retorno. Entonces ahí basta con, de acuerdo a esto, alimentar acá, porque ahí, por ejemplo, quedaría afuera. Ahora, un detalle que después lo vamos a ver ahí en el sistema. Una vez que usted genera o plantea aquí el diseño y usted lo lleva ahí al panel o a cualquier sistema, usted le da aire a la unidad, y este sistema se acomoda solo de acuerdo a la secuencia de trabajo.
Si hay algún vástago, por ejemplo, que debe quedar afuera, si la distribución está bien hecha, usted le da aire al sistema y solo se acomoda y el vástago que debe quedar afuera se va a salir al tiro inmediatamente. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Ah? Un poco confuso. Bueno. Pero mire, vamos a hacer harto ejercicio porque al principio, pero hasta ahí, ¿alguna duda, consulta? ¿No? Ya. Mire, después alimentamos el actuador B. ¿Cuál es la primera carrera del actuador B? Es de avance también. Por lo tanto, cuando ese sistema esté en reposo o cuando el sistema se detenga, el vástago debe quedar adentro. ¿Y quién genera esa condición? Esta. Es decir, usted alimenta aquí de forma directa y tiene la línea de presión, la línea de escape. Y usted dice, ¿pero por qué esa? Mira, aquí no le digo, mira aquí. Usted dice, se habilita, en esta posición se va a generar una distribución de aire y justamente va a permitir que el vástago esté adentro. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. ¿Sí? Ya, entonces, mire, porque todavía no hemos hecho nada. Ahora, se entiende que si este es el actuador A, esta es la válvula de potencia del cilindro A, entonces este genera el avance, ese punto del retorno, por eso se define como A más y el A menos, aquí lo que ha definido aquí, A, B más y B menos. Entonces mire aquí lo mismo, se supone que este actuador A tiene un fin de carrera que se llama A0, el otro que se llama A1, B0 y B1. Chiquillos, hagámoslo acá en la pizarra, después si quieren ustedes lo copian para que no tengan... ¿Ya? Pero miren, hagámoslo acá. Y dice lo siguiente, miren. Para poder hacer la distribución de los fines de carrera, vamos a empezar a representar los movimientos. ¿Cuál es la primera fase? Se mueve solamente el agua. Vamos a dibujar aquí, vamos a suponer que esto, miren, está saliendo, esa es la primera fase, ¿ya? Te dice, empieza a salir el A. Cuando llega al final de carrera, según el diagrama de estado fase, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con B0, es decir, el fin de carrera B0 debe ir ahí va B0, ¿ya? Eso lo dice el diagrama de estado fase, mire, cuando sale el A, si usted interpreta esto, dice, mire, cuando salga el A y llegue al final de carrera, se va a encontrar con un fin, con un elemento que se llama B0. ¿Ya? Entonces, mire, basta que este elemento llegue al final, toca B0, este elemento va a cambiar de posición. Usted dice, pero este elemento tiene que estar habilitado, justamente. Mire, si usted lo habilita, y esto empieza a moverse solito ahora. Mire, ahí vamos. Sale el A. Cuando llega al final de carrera, ¿quién activa? B0. Entonces usted dice, mire, B0 cambia de posición. Esta válvula lo único que genera es un pulso de aire. Al cambiar de posición le genera el pulso de aire a esta válvula cambia de posición y mire, con eso se genera ahí avance de B. Y esto empieza solito, empieza a avanzar el B. Y ahora le pregunta nuevamente aquí al diagrama de estado fase. En la segunda fase, que es el avance de B, este elemento cuando llega al final de carrera, ¿a quién debería encontrarse o a quién debería activar? ¿A quién? A la 1. Quiere decir que mire, este fin de carrera va a estar allá. Ahí va a estar el A1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, usted dice, el A1, si está habilitado, es decir, mire, si tiene una línea de presión disponible desde la fuente, se supone que permite ese cambio. Segunda fase, sale el B, llega al final de carrera, activa el A1, cambia de posición. Acuérdense que usted hizo salir el vástago. Si usted hizo salir el vástago al principio, quiere decir que la cambió de posición. Entonces vuelve ahí y con eso, mire, se genera el retorno de A. ¿Estamos? Aquí va. Y usted dice, mire, y según el diagrama de estado fase, cuando retorna el A, al final de carrera, ¿con quién se encuentra? Con B1. Y se activa, dígame. Pero en la 1 cuando retorna A, B sigue afuera. Sí, pues queda afuera. Ya, según esto queda afuera, porque sale el A, queda afuera, después sale el B, queda afuera, después retorna el A, y ahora, pero oye, para que no nos acordamos, aquí vamos de nuevo.
segunda fase sale del B. Cuando llegó al final de carrera, ¿quién activó? El A1, ¿cierto? Ahí está. A través de la 1, esta válvula, ¿cierto? Cambia de posición, se genera el pulso acá, permite el retorno de A. Ahí está el retorno de A. Esta es la tercera fase, ¿sí? Y según el diagrama de estado fase, al final de la tercera fase, ¿activa quién? A B1. Ah, y B1, ¿cierto? A través de B1, en la válvula que está ahí, si esta se encuentra habilitada, mire, si se encuentra habilitada, genera un pulso de presión. Ahí genera el pulso de presión y con eso, ¿qué logro? Acuérdense que eso estaba afuera, porque estaba en la válvula de se genera el retorno de B, que sería la cuarta fase. Mire, pero mire, aquí viene la cuarta fase. Retorna el B. Cuando llega al final de su carrera, activa quién? El A0. Mire, dice activa el A0. Y usted dice lo siguiente: ese A0 que está ubicado allá en el B, si se encuentra habilitado, si este elemento se habilita, de aquí, ¿cierto? Mire, se genera un pulso de presión, esta válvula cambia de posición y se repite nuevamente la. Pero mire, por favor, todavía no lo copien. Vamos a ver lo siguiente. Se supone que ahí está la implementación del circuito. Y cuando yo hablaba de distribución de los fines de carrera, es justamente eso. Ese orden que debería llevar cada uno de los elementos. Y esa distribución permite solamente esa secuencia de trabajo, ninguna otra. ¿Ya? Pero mire, pasa lo siguiente. Vamos a suponer que este sistema está en reposo. Y usted tiene que plantearse lo siguiente, preguntarse lo siguiente: ¿qué fines de carrera están activados cuando el sistema está en reposo? ¿Fines de carrera? Los fines de carrera son eso. Está activado el B1 y el A0. Lo está tocando, el basta con lo está tocando y por lo tanto está activado. Entonces, miren, los planos en eso viene representado de esta forma ahí. Ese esquema que aparece ahí, o esa configuración, en un plano neumático o hidráulico nos indica que cuando el sistema esté en reposo o quede en reposo, esa válvula está activada, está en esa posición. Pero dice usted, ¿pero quién está activando la válvula ahí? Pues el vástago lo está tocando, por lo tanto lo está activando. ¿Qué otro fin de carrera está activado? El B1. Solamente el A0 y el B1. Ahí va. Entonces, mire, sin que el sistema todavía de presión, todo eso se habilita. Entonces usted, mire, revisa aquí qué es lo que ocurre. Esa válvula está activada, el reposo está activado, por lo tanto está dejando pasar aire. Si deja pasar aire, justamente ese aire permite que la válvula de potencia se mantenga en esa posición. Y esa válvula de potencia está habilitada, y si está en esa posición, mantiene el vástago adentro, no hay problema. Mire, ¿qué pasa con la B0? Pero B0 está cerrado. Por lo tanto, mire, si bien está habilitada, la línea de trabajo no está desconectado directo al escape, no está haciendo absolutamente nada. Mire, ¿qué pasa con el A1? También está cerrado. ¿Ya? Está cerrado, por lo tanto, mire, la línea de trabajo está deshabilitada. ¿Qué pasa con la válvula de potencia? Mire, en esa posición, la válvula de potencia está conectada a ese punto y permite o mantiene el vástago en esa condición. Y ojo que esa va a ser la última señal que reciba. Ahí le escribo activo. Pero mire qué es lo que ocurre con A0. Resulta que A0 está activado. Entonces basta que usted genere la distribución de aire y esta válvula inmediatamente va a generar un pulso de presión aquí. ¿Sí? Mire, está activada. Usted da aire, el primer pulso de presión lo recibe esa válvula de potencia. Mire, esta cambia de posición. ¿Se ve o no? ¿Sí? Cambia de posición. Al cambiar de posición, mire, se genera la primera fase, avance de A. Cuando usted dice lo siguiente, que cuando sale A
y llega al final de carrera, ¿quién activa? B0. Ustedes dicen, pero B0 justamente está siendo habilitado, por lo tanto basta que cambie de posición y se genere un cambio de posición de la válvula, de esta segunda válvula de potencia. Y con eso el avance de B, segunda fase, sale el B. Y ustedes sabrán, pero cuando llega al final de carrera, ¿activa a quién? A 1. Basta que a 1 cambie de posición, habilita la línea de trabajo y no se olvide, voy a decir que cambió de posición, la vuelve a cambiar a esa condición y permite el retorno, tercera fase. ¿Sí? Cuando llega al final de carrera, ¿a quién activa? Al B1. ¿Ya? Ustedes decían cuando se activa B1, mire, y se vuelve aquí, se vuelve a activar. Se activa, nuevamente genera el cambio de posición de esa válvula y con eso el retorno de B. Y mire, ¿qué es lo que pasa cuando retorna el B? Activa nuevamente a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted hace un montaje del sistema y no le agregamos un sistema de partida, usted le da aire a esto y funciona solo. ¿Ya? Entonces la pregunta ahora es la siguiente: ¿en cuál de las líneas que aparecen ahí nosotros deberíamos incorporar el sistema de partida? La primera. Ojo que no siempre es la primera, tengo cuidado ahí, pero para que tengan claro lo siguiente, siempre del diagrama de estado-fase, siempre del diagrama de estado-fase, el último elemento que se activa es el elemento que debería tener incorporada la, ¿qué cosa? El sistema de partida. ¿Quién es el que se activó aquí? ¿O quién es el último elemento que se activa? ¿El? No, a cero se activa, el último, mire, ¿cuál es la última fase? El retorno de B, y al final de B activa ¿quién? El acero. Entonces usted dice, esta línea o sobre la línea debería incorporarse un sistema de partida. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos lo siguiente: si queremos que esto opere en forma automática o semiautomática, mire, vamos a utilizar una válvula lógica O, y aquí dos fines de carrera, pero ya a ver un poquito por familia. Entonces, mire, de acuerdo al diagrama de estado-fase, el último elemento que se activa, que en este caso el acero, es el que debería tener incorporado la unidad de partida. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a utilizar un sistema, mire, en la práctica son dos válvulas 3-2, ¿cierto? Pero mire, la gracia es que esta botonera permite que una válvula 3-2 mano por botonera retorno por resorte. Por lo tanto, cuando usted pulsa este elemento, genera la distribución de aire o un pulso de aire y se cierra inmediatamente. Pero basta con ese pulso de aire, como esa válvula está conectada, genera la distribución, cambio de posición la válvula de potencia, genera el avance, primera fase activa el preseo, cambia de posición, cambio también de posición la válvula de potencia, con eso la segunda fase, al final de la segunda fase se activa el A1, lo mismo en A1, ¿cierto? A través de ese pulso de presión, genera el cambio de posición nuevamente de la válvula de potencia, y con eso la tercera fase, al final de la tercera fase, activa bien P1 se activa y permite nuevamente el cambio de posición de esa válvula y con eso la última fase. ¿Ya? Ahora, ojo que aquí en el papel funciona, pero no se olvide que, mire, esta válvula está siendo pilotada por dos fines de carrera.
Y puede que durante esta secuencia de trabajo estos dos fines de carrera se activen al mismo tiempo. Si se activan al mismo tiempo, se produce un cruce de señales y el sistema se detiene. Esa que la empiezan a hablar claramente como para dejar lo que funciona. Claro. Perdón, ahí cuando se termina esto, acá la última fase, se vuelve a activar a cero, pero acuérdese que usted generó solamente un pulso, por lo tanto se cerró. Me mandó la señal esa, pero la otra no. Claro, pero ojo, que ese pulso bastó para generar una sola secuencia de trabajo. En cambio, cuando usted utiliza esta válvula con el enfriamiento, lo que genera es una línea de presión en forma continua aquí. Entonces, cada vez que se active el acero, que es justamente al final de la fase, de la secuencia, se vuelve a repetir. Aquí hay un detalle chiquillo. Este sistema de partida no permite que el sistema se detenga en cualquier punto o en cualquiera de las fases. Aquí usted pulsa una vez y la secuencia de trabajo se cumple. Si ocurre alguna emergencia, este sistema de partida no permite la parada. El sistema genera toda la secuencia de trabajo y ahí se detiene. Los sistemas o las paradas de emergencia son otra línea independiente, ¿ya? Y aquí ustedes lo vieron, mire, bastó con un pulso y ese pulso generó toda la secuencia de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, para terminar aquí esta parte, no lo hagan todavía, chiquillos. Entonces, mire, ocurre lo siguiente. Aquí en el papel se ve funcionando esto, pero puede que en esta válvula, que es pilotada por A0 y A1, se genere un pulso al mismo tiempo. Si se genera un pulso de presión al mismo tiempo, se genera aquí el cruce de señales y el sistema se detiene. ¿Ya? Entonces, para ver o para determinar si en este circuito neumático, en cualquier circuito neumático, se generan cruces de señales, nosotros vamos a desarrollar aquí el diagrama, justamente el diagrama de señales. ¿Ah? No, déjenme terminarlo y lo copian. Pues si no después. Ya, a ver. Mire, aquí está. Y lo mismo, mire. ¿Cuántos actuadores son? Dos actuadores nuevos. Entonces tiene dos filas. Ahí está. ¿Cuántas fases? Cuatro. Entonces aquí vamos a hacer esto. Este es la actuador A, ese es el B. Pero mire, miren el detalle. Aquí, ahí tiene una, dos, tres. No hay que hacer chiquito eso, sino. Ahí. Me queda muy bonito eso, pero por ahí va. Ya, a ver, mire. Cada actuador tiene dos fines de carrera. Aquí está el actuador A1, aquí está el actuador A0, entonces B1 y B0. Usted dice, esa es la primera fase, segunda fase, tercera fase y la cuarta fase. ¿Cuál es la función del diagrama de señales? A través de ese diagrama usted va a poder determinar cuánto tiempo estuvo activado cada uno de los fines de carrera durante la secuencia. Entonces, una vez que usted sabe cuál es el tiempo que permanece activado, puede ver qué es lo que ocurre con esos dos y con esos dos elementos. Y este gráfico les va a acusar inmediatamente si hay cruce de señales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, para determinar el tiempo que se mantienen activados los fines de carrera, usted se preocupa de cada uno de ellos en forma independiente. Por ejemplo, mire, vamos a ver qué es lo que pasa con el A1. Preocúpese solamente de la 1, de nadie más. Solamente de la 1. Ahí está la 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces la pregunta es la siguiente. Usted dice, mire, cuando el sistema esté en reposo, ¿el fin de carrera A1 está activado o desactivado? Desactivado. Está desactivado, ¿sí? Sí. Cuando el sistema está en reposo, ¿el fin de carrera 1 está activado o desactivado? Está desactivado porque el vástago está acá, porque está sonido ahí. Está desactivado. Entonces la pregunta ahora es, ¿y cuándo se activa el fin de carrera 1?
Cuando tiene el retorno a 0, Vamos a activar el 0. vamos a activar 1. ¿Y cuándo? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hace el avance a 0. Ya, miren, para que no tengan problema con la interpretación, la flechita aquí, este es el torpeo que tiene una flechita, esto no le aparece en los planos, pero mire, la colita de la flecha indica el principio y la puntita el final. La colita principio, la puntita de final. ¿Estamos claros? Entonces usted dice lo siguiente: el A1 o el fin de carrera 1, cuando el sistema está en reposo, está desactivado. ¿Cuándo se activa? Usted dice, mire, al final de la 1, 2, al final de la segunda, se activa al final de la segunda. Usted dice, ahí está la primera, la segunda, ahí se activa al final, ahí. Mire, primera fase. Preocúpese solamente de la 1, olvídese el resto de los fines de carrera. Mire, aquí está la secuencia: 1, 2, se activa al final de la. No, al final de la segunda. Ahí está. ¿Y hasta cuándo está activado? Mire, tiene primera fase, la segunda está activado, la tercera sigue activado, está activado hasta el principio. Por eso les decía, mire, la colita al principio, la punta al final. Se activa al final de la segunda y se desactiva al principio de la cuarta. Ahí está. Entonces, mire, usted dice lo siguiente: durante toda la secuencia de trabajo, el A1 estuvo activado ese tiempo, nada más. Se activó, mire, al final de la segunda y hasta el principio de la cuarta, nada más. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ahora, mire, veamos qué es lo que pasa con el acero. El acero, y la pregunta es la misma. Usted dice, preocúpese solamente del acero, nadie más. Ahí está el acero. Y la pregunta es la siguiente: cuando el sistema está en reposo, ¿el fin de carrera acero está activado o desactivado? Ya, entonces usted al tiro me coloca ahí y dice, está activado. Pero la pregunta viene ahora, ¿pero hasta cuándo se encuentra activado? Mire, tiene la primera, la segunda, se desactiva al principio de la segunda. Aquí está activado hasta el principio de la segunda. Ahí, ojo, miren, tiene la primera fase, sigue activado. Aquí empieza la segunda fase, entonces usted dice, el principio de la. Mire, ahí está el principio de la segunda fase. segunda. Ahí se desactiva. Pero ¿cuándo se vuelve a activar de nuevo? Mire, el reposo está activado. Primera fase, segunda fase, principio de la segunda se libera. Tercera, vuelve la cuarta, se activa al final de la cuarta. Ahí está. Entonces usted dice lo siguiente: durante toda la secuencia de trabajo, el acero estuvo todo ese tiempo activado. ¿Ya? Listo. ¿Qué pasa ahora con el B1? Preocúpese solamente del B1, nadie más. Entonces la pregunta ahora, igual que nada. Cuando el sistema está en reposo, el B1 está activado o desactivado. Está activado, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Esto parte y se desactiva al tiro. Mire, primera fase, se desactiva al tiro al principio de la primera, ahí. Pero ¿cuándo se vuelve a activar de nuevo? Al final de la tercera, ahí está, mire, al final de la tercera. ¿Dónde? Ahí. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el sistema se detiene. Mire, revisemos ahí. Mire, primera fase, se desactivó aquí al principio de la primera. Segunda, tercera, se activó al final de la tercera. Y cuarta, sigue activado. ¿Estamos? Primera fase.
Primera fase se desactiva el B1. Queda fuera, después sale el B. Segunda fase sigue desactivado. Tercera vuelve, ahí recién vuelve. Cuando vuelve, lo activa nuevamente. Y usted dice, pero lo activa al final de la tercera, al final de la tercera, ahí está. ¿Y hasta cuándo? Hasta que termina toda la secuencia, porque viene la tercera y después la cuarta. Listo. ¿Qué pasa con B0? Cuando el sistema está en reposo, ¿qué pasa con B0? Está desactivado. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente ahora. Si el sistema está desactivado, ¿cuándo se activa? Al final de la primera, ahí. ¿Y hasta cuándo? Hasta el principio de la tercera, ahí. ¿Se vuelve a activar? No se vuelve a activar, ahí queda. Por lo tanto, mire, lo que muestra aquí el diagrama de fase, el diagrama de señales, es el tiempo que permanece activado cada uno de los fines de carrera. Y es lo mismo para la parte eléctrica, si fueran sensores eléctricos y también. Entonces, ¿de qué nos sirve? Este gráfico nos permite saber si en algún minuto determinado se generó algún cruce de señales. Entonces, cuando yo hablo de cruce de señales, en la práctica usted tiene que ver qué es lo que ocurre con esta válvula, con el pilotaje de esa válvula y de esa válvula. Entonces, la pregunta ahí viene lo siguiente: ¿a quién pilotea esa válvula? A 0 y a 1. Por lo tanto, tengo que ver qué es lo que ocurre entre ellos dos. Mire, entre ellos dos no hay cruce de señales. Por lo tanto, para ese vástago no hay problema. ¿Ya? Después, mire, usted dice, pero para esa válvula de potencia, ¿qué es lo que ocurre? Esa válvula de potencia, ¿quién la pilotea? B0, B1. Y acá, entre B0 y B1, ¿hay cruce de señales? Cuando hay cruce, profe. No hay cruce. Cuando hay cruce, esas señales se ven. Si hubiera cruce, por ejemplo, a ver, no lo vayan a dibujar. Por ejemplo, si el tiempo de conexión de esa válvula llegara hasta ahí, ahí se produce el cruce. Y en el momento que se produce el cruce, el sistema neumático se detiene. ¿Ah? Si la señal, por ejemplo, no estoy diciendo que sea así, del A1 partiera aquí, de ahí en adelante, aquí entre estos dos se produce el cruce de señales ahí. Por lo tanto, ahí en ese instante, cuando se pillan, se detiene el sistema. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Aquí se puede ver eso? ¿Ah? ¿Aquí se puede ver eso? No, es que eso siempre ocurre en todos los sistemas. Es que, eso ocurre por la disposición o la distribución de los fines de carrera. Ahora, hay un detalle. Según el diagrama de estado-fase, esa distribución es única. Si se produce el cruce de señales, no quiere decir que esto esté malo. Independiente de que se produzca el cruce de señales o no, esa es la distribución que permite generar esa secuencia. Ahora, si hay cruce de señales, hay un método, hay unos elementos que permiten eliminarlo, pero no modificar la distribución. ¿Ya? Pero mire, aquí viene un detalle. Si la secuencia de trabajo es correlativa, por ejemplo, A más, B más, C más, D más, y después vienen todos los A menos, B menos, C menos, nunca se van a producir cruces de señales. Por lo siguiente, mire, el B1 y el B0 lo activa solamente el A. Es imposible que A active B1 y B0 al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí también el B active el A0 y el A1. Es imposible que ese vástago active los dos elementos al mismo tiempo. Entonces, insisto, si usted tiene una secuencia que es correlativa, A más, B más, C más, D más y así, y después A menos, B menos, en el mismo orden, nunca se van a producir cruces de señales. Pero tenga por seguro que si la secuencia de trabajo, por ejemplo, es A más, B menos y A menos, porque ahí ya no es correlativo, es A más, B menos, ahí se va a producir seguro cruce de señales. ¿Ya? Más o menos, pero larguísimo. ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Qué significa cuando se funcionan de la como un cortivo? No, lo otro, lo más chico.
Eso es el tiempo que permanece activado. Mire, veamos a ver el acero. El acero está ahí, mire. Aquí está el acero. Cuando el sistema está en reposo está activado. Cuando se desactiva, mire, 1, 2, al principio de la segunda. Después viene 3 y 4. Usted dice, ah, pero se activa al final de la cuarta, aquí al final. Por eso aquí al final. Es una pequeña parte al final. Lo mismo acá con el B1, mire, basta que usted le dé partida y esto parte y lo suelta al tiro. Ahí eso lo está indicando, lo suelta al tiro. En el momento que parte. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. La tercera parte se vuelve Miren, chiquillos, a ver. Hay otra forma de generar el diagrama a ver. Miren, me faltan 2 minutos y ya no tengo que escribir. Miren. Hay otra forma que ustedes pueden utilizar para determinar o generar el diagrama de señales. Una lo pueden hacer de la forma que ya lo vimos, ¿cierto? A partir del circuito neumático o del diagrama de estado fase. Y aquí, mire, es mucho más directo, pero ojo, tengan cuidado. Si yo quiero ver el A1, miren, si yo quiero ver el A1, ustedes saben el A1, ¿dónde está? Ahí. Ahí está el A1. Pero usted dice, ¿quién activa el A1? ¿Quién está activando el A1? El B. Mire, acuérdense que cuando sale el B, ¿con quién aquí conecta? A la 1. Y usted dice lo siguiente, el A1 va a estar activado todo el tiempo que el B esté afuera. Ahí está, mire. Ahí está. Lo activa al final de la segunda, mire, queda afuera, por lo tanto queda activado y lo suelta cuando empieza a bajar. Ahí. No sé, ahí como quieran ustedes. Por ejemplo, mire, veamos qué es lo que pasa con el acero. ¿Dónde está el acero? Ahí. Pero ojo que lo activa en B, pero cuando está adentro. Ahí la flecha me indica, mire, cuando vuelve el B, activa bien el acero. Entonces, mire, usted dice, durante toda la secuencia de trabajo, el B, mire, está ahí está, mire. ¿Y cuándo más? Acá. Después me dice usted el B1. ¿Quién activa el B1? Aquí está el B1. ¿Pero quién lo activa? Él, el A. Pero cuando A está adentro. Aquí el círculo lo ve. Mira, ahí lo puede ver también. El A, ¿en cuál vamos? El B1 lo activa él. En A, pero cuando está adentro, ahí está. Entonces usted dice, A lo activa el B1. Lo activa aquí al final de la tercera, ahí está, mire, todo ese tramo. ¿Y cuándo más? Ahí. Porque ahí está adentro, entonces ahí lo suelta. Y después el B1, perdón, el B0. El B0 que lo activa, también lo activa el A, pero cuando está afuera, todo eso, ahí. ¿Ya? Háganlo. ¿Alguna consulta, duda? Háganlo ahí, chicos.